Buenas noches, profesor. Esta es la corrección de mi video de explicación de la evolución histórica de la evaluación en psicología. A manera de resumen, estos primeros slides es para presentar un resumen muy estructurado acerca de la evolución. Primero en la etapa antigua, unos eventos precientíficos que estaban basados más bien en lo místico, los poderes de adivinación, el zodiaco, que hacían alusión a que podía ser un modelo de evaluación, puesto que había un sujeto que estudiar, un marco teórico y una categorización. Hoy por hoy sabemos que este modelo pues ni siquiera es un modelo, es una pseudociencia. Sin embargo, sentó las bases para poder hacer una evaluación eh, de las personas. En la antigüedad también hubo un evento o un momento racional especulativo. En él se encuentra Aristóteles, Descartes, el empirismo inglés, en el cual el objetivo era estudiar la conducta del hombre. Ahí hubo un momento en que hubo una pseudociencia llamada frenología. Todo esto es en la etapa antigua. Esta frenología hacía alusión a que según la parte de la cabeza, de las protuberancias craneales, se podían determinar facultades del pensamiento. Para el siglo XIX hubo ya un enfoque hacia lo mental, en el cual está, por ejemplo, Cattell o Kraepelin, que Kraepelin lo revisamos en la infografía de la siguiente lectura, que es el padre del modelo psiquiátrico. Eh, Él básicamente hace un sistema de clasificación y sienta las bases para los estudios o los estudios de caso en la parte clínica. Él trabajó con pacientes que estaban hospitalizados en psiquiatría. Eh, para 1905 se desarrollan los test de inteligencia. Algunos representantes son Binet y Simon, que hacen el primer test de inteligencia, y más adelante la adaptación más utilizada, que es la de 1916, la adaptación de Stanford y Binet. Aquí se buscaba ya hacer alusión a los procesos cognitivos superiores, poder diferenciar los estímulos en los instrumentos, acotarlo a valores de edad, y aquí inicia el concepto de cociente intelectual. La guerra también trajo una evolución en la parte histórica de la evaluación psicológica, puesto que se tuvo que reclutar a los soldados y aquí se utilizaron test de aptitudes. Fueron baterías donde se evaluaban sus puntuaciones para darles un diferente rasgos, evaluar la capacidad espacial, la aptitud numérica, la verbal. Y aquí dos representantes es Spearman y Thurston. Aquí unos datos históricos importantes. Lo que ya decíamos de Galton, las pruebas psicológicas de Galton en 1884, Cattell, que enuncia el primer test mental, Binet en 1905, la primer métrica de la inteligencia en 1916, Terman, que hace una adaptación a la escala de Binet, las primeras publicaciones respecto a pruebas psicológicas, la prueba proyectiva de Rorschach, que después fue tremendamente criticada por ser una técnica proyectiva enfocada hacia la parte subjetiva. Eh,
Más adelante, en 1927, surge un primer inventario de intereses vocacionales abarcando la parte laboral y académica. Después hay una etapa donde se nombra en el artículo como antitest, donde se prohíben el uso de los test. Se cuestiona que se traumatiza y se etiqueta a las personas y que se violan los derechos humanos al utilizar estos test. Moscú fue uno de los países que lo prohíbe, ¿no? Berlín también. Eh, Hay una escala que se genera de madurez social por Dole en 1936. En 1943 un inventario de personalidad. En 1946 aquí se despliega la psicología clínica. En 1950 se genera una teoría de los test mentales. Eysenck, que es uno de los pioneros en el psicoanálisis, en el 51, en el 53 la terapia de la conducta. En el 59 hay algunos representantes como Campbell, Fischer, que hacen la matriz multirrasgos y multimétodos. Más adelante, en el 60, Kampfer y Maslow. Este es un breve resumen, ahora detallando, regresando un poco a los orígenes. Aquí estas imágenes son claras, ¿no? Antes de la era científica, la conducta normal se explicaba como posesiones demoníacas y el tratamiento eran exorcismos, azotes, oraciones. En la Grecia, aquí en la parte, por ejemplo, Hipócrates escribe sobre depresión, delirio, psicosis, temores irracionales, histeria. Aquí, por ejemplo, se habla de la teoría de los humores, de flemático, colérico, y aquí se está intentando dar una explicación al comportamiento humano. China, por ejemplo, fue uno de los pioneros, por decirlo así, como parte del reclutamiento del personal. Se evaluaban las características de los niños y se les hacía un examen para ver si podían ocupar puestos de importancia, ¿no? Como mencioné, la conducta normal o desequilibrada se enfocaba como una intervención de los espíritus y se buscaba ayuda sobrenatural. Ejemplo de esto era hacer las trepanaciones para poder liberar estos espíritus responsables, ¿no? Se ha tratado de evaluar la conducta a lo largo del tiempo desde una vista mística, orgánica y psicológica. Esta época bastante complicada porque, bueno, este es el Maleus Maleficarum, que es literal la Biblia de los cazadores de brujas, eh, traducido como el martillo de las brujas, manual guía para cazar brujas, en el cual se trataba de, o se dijo que la enfermedad mental era más bien parte de brujería, ¿no? Y aquí es triste porque es hasta 1782 cuando se realiza la última ejecución por brujería en Suiza. A manera de gráfica, siendo ya muy concreta, por ejemplo, Hipócrates, antes de Cristo, 460-377, intenta separar la religión, la magia, la superstición. Sócrates habla ya de la autoexploración y considera el razonamiento como la base de la felicidad. Platón tiene un punto de vista orgánico, comenta que la conducta anormal o desequilibrada surgía entre conflictos de emoción y razón. Aristóteles habla de estados motivacionales, enojo, temor, envidia, odio, y daba un lugar mucho más alto a la razón. Galeno, por su parte, es el que desarrolló la teoría de los cuatro humores. También, por ejemplo, San Agustín
que no es mencionado en el artículo base, pero al final presentaré la bibliografía de la cual se extrae toda esta información. También San Agustín sienta bases para las teorías psicodinámicas de la conducta anormal. Hay un primer tratado de psicología, que es Examen de Ingenios, y distingue de la teología y la psicología, por Juan Huarte en 1530. En el siglo XV se reemplaza el término non compus menti como no en sano juicio por lunático e idiota, y ahí toma un tono natural. Otro representante que empieza con un sistema de clasificación es Thomas Sydenham. Spinoza también anticipa sobre mente y cuerpo, que son indivisibles. Aquí está Kraepelin, que como ya comenté, genera un sistema de clasificación de las enfermedades mentales. Parte del éxito de él es que recopiló mucha información, miles de casos clínicos, y trató de hacer la clasificación, y es el padre de la psiquiatría. Parte de motivación y emociones humanas se tratan también en libros, ¿no? Como Shakespeare en Hamlet, que habla de la melancolía. Otro, por ejemplo, que ya mencioné, la frenología, la localización de funciones en el cerebro, por Joseph Gall. Mesmer, que esto pues básicamente también era una pseudociencia, ¿no? Pero él argumentaba sobre los poderes de sugestión, el magnetismo ambiental, y buscaba un ambiente precisamente deliberado, ¿no? Provocado para buscar una crisis, y él argumentaba que podía haber curación a través de la hipnosis. El padre de la psiquiatría estadounidense, que es Benjamin Rush en 1813, y Pinel, que habla de tratamiento moral, y abarca reformas humanistas y empieza un enfoque de compasión y comprensión. Sobre pruebas de inteligencia, recapitulo aquí, por ejemplo, las de Galton, que busca medir el tiempo de reacción entre pesos, la sensibilidad al dolor y la diferenciación de tonos. Wechsler, que es la prueba que hoy se utiliza en la llamada escala de Stanford y Binet. Binet, por ejemplo, intentó medir el razonamiento, la comprensión, seguir instrucciones, juicio y sentido común. Él habla ya de una edad mental, no solo de una edad cronológica, y es el primero en calcular el cociente intelectual, dividiendo la edad mental entre la cronológica. Y pues habla de la inteligencia como general, que es la capacidad para resolver problemas o habilidades específicas, y un ejemplo es la percepción espacial. Hay otros representantes más modernos como Freud, que aunque es criticado como una pseudociencia, sin duda también es parte importante porque él habla de la parte subjetiva y una parte interna, ¿no? Él habla del yo, del ego, del yo, del super yo, una parte inconsciente y subconsciente. Lo enfoca hacia la parte del desarrollo psicosexual, pero empieza a hablar de mecanismos también de defensa. Carl Jung, que es otro científico que Disculpa, no te entendí. pensaba que no todo el comportamiento está determinado por eventos tempranos de desarrollo. Y bueno, como ya comenté, estos exámenes imperiales de la China, que fueron pues un antecedente, eh,
Después, por ejemplo, Quetelet involucra la parte estadística, incluye pruebas estadísticas como la curva normal e intenta hacer diferenciaciones estadísticas. El laboratorio de Wundt en 1879, que como tal da paso a la psicología experimental. También Galton en 1884 con su laboratorio antropométrico, que medía rasgos físicos y sensoriales. Ahí es un primer uso de los baremos y de correlaciones. En 1890, Cattell es quien acuña el término test, primera vez que se menciona. Binet y Simon, que ya lo mencioné. Y pues bueno, estos son como unos rasgos interesantes de los más importantes que menciona el artículo. Hay algunos otros como las guerras, ¿no? La intervención de las guerras, donde se saca el test Army Alpha y Army Beta para reclutar a los soldados, ¿no? Estos son los de los principales eventos que ha habido. Como parte de la conclusión es que la evaluación psicológica sigue en evolución, y parte de lo que nos comentaba el último artículo es que no nos basemos en un modelo, sino que tratemos de tener el contexto de varios modelos para poder entender la conducta normal y anormal. Parte de las referencias utilizadas: Davison, Psicología de la Conducta Normal, Saracen en diferentes páginas, Psicología Normal, Vuela y Sierra, 1997, que es la base de este artículo, Evolución Histórica de la Evaluación en Psicología, y algunos otros como Mero, 2018, Historia de la Evaluación Psicológica. Por su atención, muchas gracias.